empezar explicándoles qué acontece con el tema económico. Hemos decrecido un 13% debido a la pandemia. Esta ha sido una de las recesiones más grandes que hemos tenido en Bolivia. Al tener un decremento en el PIB del 13% es algo muy significativo. El año pasado hemos crecido más de un 5%, este año vamos a crecer un 3%, por lo cual vamos a poder tener lo que teníamos antes en el 2023. Es decir, lo que hemos perdido en la recesión no lo hemos recuperado todavía, por lo cual es un tema muy difícil en el tema económico. Ahora, en el tema de índice de precios, como les decía anteriormente, el índice de precios es lo siguiente, que el crecimiento de los precios aproximadamente tenemos 0.9, no llegamos al 1%. Entonces, para el incremento salarial se tiene como base el incremento de precios, por lo cual, como empresarios, creemos que no estamos en un momento económico adecuado para el incremento salarial. Ahora, estamos de acuerdo en poder reunirnos con la COP, con el gobierno, como lo establece la OIT. O sea que ese es el panorama económico que no corresponde a un incremento salarial. Ahora, los trabajadores, don Rolando, han indicado que durante 2 años no han pedido incremento salarial precisamente por la pandemia y por la responsabilidad que ellos tienen. Y este año sí corresponde porque los índices económicos se han incrementado, las exportaciones también, la economía se está recuperando y indican ellos que por ello sí corresponde un incremento salarial este año. Bueno, si miramos el año pasado es un 5% de crecimiento, pero si miramos toda la historia, todavía tenemos un decremento de un 8% de lo que va del año. Es decir, si hemos decrecido, hemos tenido la recesión más fuerte con la pandemia, no hemos vuelto a los niveles adecuados. Esa es la situación. Ahora, otro aspecto muy importante es que el déficit fiscal en el país es muy alto. Estamos hablando de un 9%, un 8%. Si hay un incremento salarial, el déficit fiscal crecería. También es un problema para el gobierno el incremento salarial. ¿El contrabando estaría afectando a que el sector empresarial tampoco pueda cubrir? Bueno, en el tema de crecimiento, ese es el panorama global. Ahora, en el tema de contrabando es otro tema que también lo vamos a analizar. Yo quisiera terminar en el tema de incremento, si hubiese alguna pregunta más, pero es muy claro lo que hemos explicado. Entonces, ratifica la posición de la Cámara Nacional de Comercio debido a que no ha habido un índice alto de inflación, o casi no ha habido inflación. No habría motivos para que exista un incremento salarial en esta gestión. Esa es la posición. Esa es la posición, y además lo siguiente, que el crecimiento del año pasado es 5%. Si el decremento ha sido 13% en la recesión, no hemos vuelto a los índices normales. Esa es la situación. Entonces son los tres factores. Tres factores que influyen para no dar el incremento salarial. Si nos puede reiterar eso, por favor. Bueno, lo primero es que el crecimiento económico que tenemos el año pasado no es suficiente al tener la recesión que hemos tenido aproximadamente de un 13%. Y este año vamos a crecer un 3%, por lo cual no da. Vamos a volver a los índices anteriores el 2023. Luego la inflación, que la inflación es 0.9, que viene a ser un crecimiento de precios muy bajos. O sea que esa es la situación. Y el otro punto es que el tema de déficit fiscal es alto y eso tampoco sería aceptable por el gobierno. Don Rolando, en otro tema, si nos permite, el gobierno está ofertando bonos por $2.000 billones para extender el vencimiento de la deuda. ¿Cómo toman ustedes esto desde la Cámara de Comercio? Yo creo que es una medida adecuada del gobierno y yo creo que no solamente debíamos buscar el pago de nuestra deuda externa, sino tener una liquidez adicional. Necesitamos una liquidez adecuada. Esto podemos hacerlo a través de bonos, a través de créditos, y sería importante ir al Fondo Monetario Internacional, al BID, al Banco Mundial, en ese sentido. Estos bonos soberanos tienen 3 años de vencimiento, 2022, 2023 y 2028. Se emitió los bonos soberanos en su momento, para inversión, me imagino, y ahora tenemos que pagar. Pero no solamente tenemos que pagarlo, sino también es importante una inyección de liquidez para la oferta y la demanda. ¿De cuánto sería esta inyección económica? Esta inyección económica sería importante entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es algo
muy loable, muy importante. Ahora, el déficit fiscal está también en ese margen. Me permite, Orlando, ¿cuál es la evaluación que tenemos en nuestra gestión para el tema del puerto de Arica? Entendemos de que sigue el retraso para el paso de la carga, por una parte. Y la segunda consulta es qué está pasando con el gobierno. Parece que no están mirando con una prioridad el tema del puerto de Arica, porque no hay, dice, la empresa que se va a cargo de la construcción de lo que está pidiendo. Bueno, en el tema de Arica, es el puerto más cercano para Bolivia, estamos de 500 kilómetros, es lo más cerca, y debía instrumentarse el acuerdo de 1904. Tenemos un acuerdo de libre tránsito y el gobierno tiene que negociar con Chile este libre tránsito donde no se nos complique. Ahora, por otro lado, los transportistas tienen que ir con PS adecuados o con documentación que no sea falsa para que puedan pasar en forma adecuada. Eso es algo muy importante. Pero ahí viene también lo que ha planteado la Cámara Nacional de Comercio, que debíamos instrumentar el ferrocarril Arica-La Paz. Ante estas crisis esto ayudaría totalmente en ese aspecto. Es algo muy importante. El tema de Perú, con Perú tenemos magníficas relaciones, una historia común muy importante, desde la Confederación Perú-Boliviana, desde los acuerdos con Paz Zamora y Fujimori, y estos acuerdos con los dos presidentes de Bolivia y de Perú. Ahora, ¿qué es lo que sería muy importante para Bolivia? Tener un comodato. Un comodato es un puerto de Tacna, un puerto adecuado donde nosotros no tenemos. Y también instrumentar lo que se ha hecho entre Paz Zamora y Fujimori. Hablando de otros temas, si nos permite, ¿cómo ven la problemática del contrabando? Desde la Cámara Nacional de Industria se está planteando una modificación a las normas para endurecer las acciones, en todo caso penalizar que el contrabando sea ya considerado un delito penal. Han mandado, indican ellos, la propuesta a la Asamblea Legislativa, al propio Ejecutivo, pero hasta el momento no se encuentra eco. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, como Cámara de Comercio nos sumamos a lo expresado, manifestado por la Cámara de Industria. Creemos que el contrabando está más o menos en un 3% del PIB. Estamos hablando de entre 3 y 9% del PIB. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. Esto afecta a las reservas, afecta a varios aspectos, que afecta a la economía del país, afecta a todo lo que es renta, y creemos que es algo que tenemos que trabajar conjuntamente el gobierno, los empresarios y los ciudadanos también. ¿Ustedes apoyan esta modificación de lo manifestado por la Cámara de Industria, donde es un flagelo al país y tenemos que encontrar una salida al contrabando que se nos viene siempre de Argentina, de Brasil y de Perú y de Chile? Gracias. Gracias a ustedes. Un tema más quería decirles. En el tema de remesas internacionales, casi tenemos 1.400 millones de dólares de remesas internacionales. Es decir, gente boliviana que está trabajando afuera y está contribuyendo al desarrollo, y casi es una parte de las exportaciones, casi el monto parecido a nuestras exportaciones. Es decir, el balance positivo. Hemos tenido un balance positivo casi de 1.500 millones de dólares, y las remesas internacionales nos llegan aproximadamente 1.400 millones, que es bien importante para las reservas internacionales y para la inyección de liquidez en el país.